Cristina Alberdi, exministra y exmiembro del Consejo General del Poder Judicial, ¿qué le responderías a César Antonio Molina? ¿Va a quedar algo de España después de Sánchez? Bueno, yo lo que veo es que ya íbamos mal. Ya si por la vía de enmiendas se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y se modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se intenta modificar por la vía de enmiendas en una proposición no de ley para modificar el Código Penal, ya íbamos mal. Y claro, cuando se formula este recurso, pues hay una posición en una línea de mantener la constitucionalidad. Claro, si hoy el Gobierno modifica el decreto que hizo en su momento de quitar las competencias al Poder Judicial y se las da nada más que para el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, parece sencillamente una tomadura de pelo. Entonces, yo creo que estamos en un momento difícil, en un momento en el que se están asaltando las instituciones y en el que muchos estamos preocupados por hasta dónde va a llegar este gobierno. Porque, claro, todos son declaraciones en una línea de que se atropella al legislativo, se atropella a la voluntad popular. No. Estamos en un Estado de derecho. Y nuestra sociedad es una sociedad democrática de derecho. Y tenemos un Tribunal Constitucional que es el árbitro. Y ese árbitro hay que respetar lo que dice. Y yo confío plenamente en todos los miembros del Tribunal Constitucional. Y cuando en las primeras, cuando se plantea considerar que hay dos magistrados que están caducados y que por tanto les puede afectar la decisión y serían recusables, del mismo modo lo serían los otros dos, el vicepresidente Sió y otro vocal, propuestos por el PSOE, porque son 4 en total, claro. Con lo cual es un poco torticero decir que solo 2 son los que están caducados. Si de estar caducados, que ninguno está caducado, estarían 4. Claro, porque yo hablaba antes, no estaba muy de acuerdo, pero sí, hablábamos de, están en funciones, pero están en el pleno ejercicio de su función, como miembros del Tribunal Constitucional, y mientras que estén ahí, con el mandato prolongado, porque están así como ha habido otros, o prorrogado, perdón, mientras que estén ahí, pueden seguir tomando todas las decisiones que afecten al tribunal. No es la primera vez que pasa, no es la primera vez que pasa, Antonio, ha habido resoluciones de gran calado con mandatos caducados, y eso es así. Ahora no lo va a cambiar Sánchez, o no lo va a cambiar una opinión, bueno, pues de Podemos o de esta gente que yo creo que no se han estudiado el tema constitucional y el tema del equilibrio de poderes dentro de una sociedad democrática. Ahora, Cristina, ¿tú crees que a Sánchez le preocupa que tantos ex dirigentes y miembros históricos del Partido Socialista estén en contra de lo que está haciendo y que le estén advirtiendo que por ahí no se va? Y luego, hombre, personalidades de una trayectoria jurídica no solamente competente, sino de auténtico prestigio. Antes hablábamos de Manuel Aragón, entre otros, ¿no? Directores de periódicos también que han sido, hombre, han estado ahí al frente de cabeceras también señeras en su momento. Todos están, vamos, alineados claramente con lo que ha hecho hoy el Tribunal Constitucional. Frenar esta ofensiva legislativa de Sánchez por la puerta falsa. ¿Y a este le preocupará o no? ¿Tú qué crees? Bueno, a mí me da la impresión que va un poco a su aire. O sea, no da la impresión de un responsable político preocupado por pues las consecuencias de lo que hace, sino que va con la idea de que está en posesión de la verdad y va arrollando. Y claro, esto es muy peligroso en un responsable público, sobre todo pues teniendo el papel de presidente del gobierno. O sea, es gravísimo. A mí me da la impresión, además, es que lo estamos viendo en responsables de periódicos, en responsables políticos y en muchos miembros del Partido Socialista. Gente que ha tenido responsabilidades en el Partido Socialista muy importantes, que están diciendo, pero ¿a dónde nos lleva este Sánchez? Y de hecho, bueno, pues hay quien se cuestiona pues que en su momento pues se opusieron a que Sánchez, el Comité Federal o el Comité Ejecutivo del PSOE, se opuso a que Sánchez avanzara. Y hay quien ha sacado las declaraciones de Rubalcaba, desgraciadamente fallecido, en las que Rubalcaba vaticinaba lo que ahora está sucediendo. Cosa lamentable, pero... Cuando habló de Frankenstein, ¿no? De ese entramado Frankenstein que es que se está apoyando. Más cosas ha dicho, Antonio, más cosas ha dicho todavía Rubalcaba. Vamos, dijo en su momento. Vamos, a alguien le dices hace 3 años que este presidente de gobierno iba a legislar
en favor de los delincuentes, dice, no, hombre, esa butad no. Puede usted ser muy crítico con él, pero, hombre, no exagere. Oiga, es que lo está haciendo. Bueno, pero y cambia la ley pero para suprimir un delito como el de sedición y favorecer a sus amigos los separatistas, cambia la ley para modificar la malversación y favorecerles y para que puedan de nuevo ejercer sus derechos políticos, y ahora por la puerta falsa intenta hacerse con el control del Tribunal Constitucional. Pero claro, Antonio, es que no es que nos preguntemos sobre qué haría, sino que él mismo dijo en sus declaraciones que no haría lo que está haciendo. Es decir, que él mismo ha dicho pues que iba a tipificar como delito la convocatoria de referéndum ilegal, que iba a llevar el desarrollo político en una determinada línea, y justo no está haciendo nada de lo que dijo que iba a hacer. Entonces es muy preocupante. Yo, la verdad, somos muchos los que estamos preocupados con esta deriva del presidente del gobierno y sobre todo cómo está polarizando la sociedad. Y sobre todo, primero se polariza la clase política y ahora ya está remitiendo también toda esa polarización a la sociedad. Claro, cuando hablamos de polarizar es un eufemismo. En realidad lo que está haciendo es enfrentando a la sociedad, dividiendo a la sociedad y enfrentándola. Así de claro. Y Cristina, te pregunto, ahora quiero también preguntarte, quienes esta noche me acompañan. Ahora mismo, claro, decir que cuando controle el Tribunal Constitucional, porque lo va a controlar. Hoy el Tribunal Constitucional lo que le ha dicho, dice, la forma que usted elige no es la correcta. Eso está fuera en fin, de lo que es el procedimiento constitucional y la ley en definitiva. Pero sí podrá hacerlo, respetando todos los trámites que exige la Constitución y la ley. Bueno, en el momento en que tenga controlado el Constitucional, ¿tú dudas que no va a haber referéndum? Nosotros creemos que sí va a haberlo. ¿Crees que habrá un referéndum en Cataluña? Cuando digo referéndum es consulta, algo. No sabemos el alcance de esa consulta, pero que va a haber referéndum, si él sigue en el poder apoyado por Esquerra, yo creo que hay pocas dudas. No sé tú si tienes esa impresión. Bueno, yo la verdad es que veo que él ha venido diciendo una serie de cosas que ha hecho la contraria, entonces nos hace pensar que va a pasar lo mismo en un futuro. Porque claro, la forma elegida ahora es incorrecta y es tan incorrecta, clamorosamente incorrecta. Pero mañana puede hacer una proposición no de ley, o bueno, un proyecto de ley no creo que lo haga, porque entonces requeriría los preceptivos informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Igual lo hace por la vía de la proposición no de ley, pero no por la vía de una enmienda, que ya es el colmo. Pero vamos a poner que lo hace y que consigue esa modificación. Bueno, él mismo ha dicho, y el señor Illa el otro día hablaba de consulta pactada. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué consulta pactada? ¿Qué es lo que se va a pactar? ¿Es que se va a pactar algo sobre Cataluña, sobre el estatuto? Si ya el estatuto ya se vio, ¿qué es eso de la consulta pactada? ¿Qué es lo que están pactando a espaldas de los españoles y a espaldas de las normas de convivencia? Es que es muy grave lo que está pasando, porque claro, no estamos al tanto de lo que ocurre y luego vemos los resultados. Que si consulta pactada, pues mañana igual resulta que es un referéndum. Yo creo que por ese camino no se puede seguir porque no sabemos a dónde vamos. Armando Cerolo. Cristina, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es si ahora que estamos de celebración, y no porque el tribunal haya dado la razón a un partido o a otro, sino porque ha defendido o ha apuntalado una democracia que en algunos puntos parecía que se tambaleaba, ¿crees que estamos un poco en mejores condiciones de entender esto que ya desde la sentencia del 86, que decía que el Tribunal Constitucional no se puede repartir por cuotas, es decir, que cada partido tiene una cuota, sino que tiene que ser decisiones de consenso? ¿Estamos un poco más preparados para a lo mejor afrontar de alguna manera y entender que es que lo que está pasando ahora viene también de un proceso anterior de erosión paulatina del Tribunal Constitucional y de una politización cada vez mayor? O sea, mi pregunta es si crees que estamos ahora un poco más preparados porque somos más conscientes de la importancia del tribunal para hacer caso a las recomendaciones de la Comisión de Venecia, la sentencia del 86, para despolitizar el Constitucional, o si más bien es al revés y ya es la muerte definitiva, como dicen algunos con los que yo particularmente no estoy de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo la sentencia del 86 se refería al Consejo General del Poder Judicial. Yo estaba entonces, en ese momento, en el Consejo General del Poder Judicial y se produjo al año y medio de estar nosotros elegidos los 12 magistrados que dice la Constitución
que han de ser elegidos, o sea, son 8 juristas de reconocido prestigio y 12 magistrados. Los 12 magistrados se estableció en la Ley Orgánica del Poder Judicial que los elegiría el Congreso de los Diputados. La Asociación Profesional de la Magistratura recurrió y el Tribunal Constitucional dio una sentencia que naturalmente se vio entre la espada y la pared, porque ¿cómo iba a levantar todas las decisiones que habíamos tomado en año y medio, con nombramiento de presidentes de tribunales superiores de justicia, con nombramiento de magistrados, cantidad de sentencias que hubieran quedado anuladas? Entonces hizo una resolución que se dijo que era salomónica, pero que fue, yo creo, acertada, diciendo que era correcto, o sea, que había las dos fórmulas. Las dos fórmulas eran válidas, tanto la elección directa por elecciones entre los jueces, como fue antes con Sáenz de Robles, como la nuestra. Pero que dentro de ellas había que preservar ese equilibrio, y por eso la apreciación de que tenían que ser 3/5, y esos 3/5 tenían que mantenerse, porque las mayorías cualificadas no están de más en las normas jurídicas, es por algo que se exige una mayoría cualificada. Entonces, yo creo que vienen muchos errores actuales, vienen de situaciones anteriores, pero ha llegado la situación a un colmo, es decir, ha llegado ya a un punto en el que no se puede seguir en esa línea, porque es verdad que también trae causa lo que está pasando de que no se haya pactado la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva 4 años bloqueado, y además todo hay que decirlo, está bloqueado sobre una normativa que se aprobó en el tiempo de Rajoy, creo recordar, en 2011, con acuerdo de todos los grupos, en el que se estableció que había un intermedio, eran las asociaciones judiciales proponían los jueces que iban a formar parte, magistrados del Consejo del Poder Judicial, y el Congreso de los Diputados los aprobaba sobre aquellos que ya proponían las asociaciones. Esto es un modelo intermedio. ¿Por qué con ese modelo intermedio no se ha podido avanzar cuando se han avanzado en 2 consejos y de repente se quedó bloqueado? Pues eso también es un fallo, y es un fallo achacable en parte también al Partido Popular. Es decir, ¿por qué se ha bloqueado esa posibilidad? Entonces, yo creo que mucha de la situación que viene de situaciones anteriores, viene de errores anteriores que se han ido acumulando, y ya el colmo total ha sido esto ya de, por la vía de enmienda, intentar cambiar las mayorías, intentar modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial. A ver si se titula. Bueno, a ver, la última, Hola, Fátima. Cristina, buenas noches. A mí me da la sensación, no sé qué opinas, que cada golpe duele más que el anterior y al final se nos olvida el primero que nos dieron, ¿no? Y hoy estamos hablando de esta decisión del Tribunal Constitucional, ya no hablamos de la malversación, ya no hablamos de la sedición, y probablemente el gran problema de todo esto es que hoy una gran parte de los españoles piensa que efectivamente se ha dado un golpe a la democracia española, que la situación política es insostenible, probablemente la situación social también, y que hay españoles que piensan que poco más que se ha suplantado la acción de gobierno y del Parlamento, ¿no? Yo creo que esto es lo verdaderamente duro, cómo salimos de aquí, cómo volvemos a la reconciliación, cómo volvemos a salir del guerracivilismo en el que estamos metidos. Lo siguiente, hablan, Cristina, de esa proposición de ley para reformar la ley de enjuiciamiento y darle otra prerrogativa, en este caso al PDCAT, pues para que los escaños no se pierdan con tanta facilidad. ¿Crees que este será el paso siguiente? Pues todo puede ser, pero desde luego yo lo que sí que veo es que sería muy conveniente que hubiera un pacto, que se recuperara de alguna forma esa posibilidad de pacto PP-PSOE. Los 2 grandes partidos mayoritarios han pactado en los temas esenciales, en los temas de Estado, han pactado a lo largo de estos 40 años, de estos años que llevamos de democracia, los mejores que ha tenido este país en las últimas, casi desde hace varios siglos, que ha sido un periodo de estabilidad con una democracia asentada y con pactos entre los principales partidos. Y esto es una norma también en los países europeos, en los países de nuestro entorno. Entonces, si los dos partidos principales están enfrentados de esta forma tan tremenda y tan radical,
esto no tiene solución, no tiene salida. Yo creo que a mí me pareció lamentable cuando ya estábamos a punto de tener un acuerdo PP-PSOE para la renovación del Consejo del Poder Judicial y de repente surge el tema de la sedición, que no se había mencionado para nada, que incluso si salía el tema se decía que no era importante, que eso era por otro camino, tanto lo decía la portavoz Gamarra como lo decía el ministro Bolaños, como que era iba en otro carril, y de repente todo se va a pique porque se dice que eso está en primera línea y que hay que solucionar el tema de la sedición, y que claro que sí, que tal. Entonces, claro, unos reaccionan de forma de salir del pacto y los otros pues van ya a la escalada. Entonces, este camino no va a ningún lado y nos podemos ver en situaciones gravísimas, derivadas precisamente de esa radicalidad de unos y otros. Muy bien, pues ha sido un placer, Cristina. Lo mismo digo, Antonio, mucho tiempo y reencontrarnos. Muchísimo. Gracias, muy Cristina bien, Alberdi. Muchas gracias. Hasta siempre, gracias. Cristina. Bueno, pues creo que dice nuestro